Andrés Manuel López Obrador cuestionó durante toda la campaña los altos sueldos de los ministros de la Suprema Corte de la Nación de más de 600,000 pesos mensuales. Al ser declarado virtual presidente, insistió en que una de sus primeras propuestas será que nadie gane más que él, y se puso un sueldo de 108,000 pesos mensuales. AMLO nombró a Olga Sánchez Cordero como aspirante a secretaria de Gobernación. Ella es ministro jubilada y recibe justo ese millonario salario, lo que le valió los primeros cuestionamientos. Apenas hace unos días se dio una inusitada reunión entre López Obrador y ministros, donde nunca antes se había dado un acercamiento así. Se esperaba que salieran chispas y al final fue un encuentro cordial. Ahora ya no habla de baja de salarios, sino de un mesurado gasto y un ahorro de 5,000 millones. Se habla de reducir salarios, pero no de los ministros. El presidente electo, quien unos días antes recibió la constancia de mayoría del Tribunal Electoral, reiteró respeto a poderes y veredictos judiciales. Digamos que los ministros pues sí comentaron, pues hágase la voluntad del señor López Obrador, pero en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Sí, y además ya se acabó la campaña, José Ángel. Sí, Andrés Manuel dijo muchas cosas en la campaña, emitió muchos comentarios, muchas propuestas, pero vemos que va moderando, va equilibrando, ya su discurso lo está bajando, ¿no? Estas medidas como reducir los salarios son muy mediáticas, les llegan a la gente. Un salario de 600,000 pesos mensuales, pues claro que es ofensivo, lastima a la gente. Claro, no estamos diciendo en este momento cuánto deben ganar, pero sin duda Andrés Manuel irá modificando su discurso de campaña y tal vez ya no quiera tocar algunos de estos aspectos, ¿no? Claro. Que tal vez ganen mucho, lo cual no significa que sea ilegal su salario. Claro, el problema de este país, entre otros, es que los que gobiernan o los que legislan se autodesignan sus sueldos y sus prerrogativas y sus beneficios. Yo creo que el argumento histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tenían que ganar muchísimo dinero porque después de su encargo como ministros de la Corte deberían de prácticamente jubilarse o dedicarse a actividades académicas o literarias o intelectuales para no tener ninguna dependencia de alguna autoridad o de algún poder, es una falacia absoluta. Por dos razones. Una, porque el nombramiento es por muchísimos años, por 14 años, y entonces el ahorro que pueden generar en una designación como esa es brutal. Y segundo, porque realmente, si uno ve el costo de vida de lo que alguien con ese nivel requiere en este país, pues está muy sobrado. Es decir, hay análisis comparado y podemos ver cuánto ganan otros ministros de otras cortes constitucionales, supremas o poderes judiciales en el mundo, y vamos a ver que, como siempre, en el caso mexicano están muy por encima de la media internacional de los países de la OCDE y de muchas otras medidas internacionales. Y segundo, porque tampoco la Corte ha logrado poner en cintura al Poder Judicial, que es su trabajo, y por eso siguen ocurriendo casos como el que acabamos de comentar, donde jueces liberan de formas extrañas, por no decir corruptas, a criminales, a delincuentes, y la Suprema Corte no está, digamos, dándose abasto para reformular y replantear el Poder Judicial como se esperaría de ellos, con lo que ganan y con los apoyos que tienen, porque no solamente su ingreso, digamos, integrado del que hablaba Mario, que es el base, el simulado, los bonos, las prestaciones, las prerrogativas, los beneficios, todo eso llega a una cifra de alrededor de $500,000 de pesos mensuales. Es muchísimo dinero, pero además tiene un séquito de colaboradores, de asistentes, de auxiliares y de protección que los hacen los hombres más poderosos, o al menos, digamos, más blindados, más inaccesibles, que viven en un privilegio absoluto en este país. Y a mí me parece que, siendo un ordenamiento constitucional el tope salarial, pues hay una violación flagrante de los ministros. Lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador ya no quiere enfrentar al Poder Judicial y entonces modificó, atenuó su discurso para hablar de un gasto más mesurado, porque en efecto además en la Corte hay un gran derroche y en el Legislativo también. Entonces yo creo que esto es una sacudida muy sana para el país y los ministros tendrían que entender el mensaje de las urnas, un mensaje que pide austeridad, pide un poco de dignidad. Yo creo que su investidura, a la que tanto apelan, pues la manchan con este tipo de escándalos de
gastos que tienen, y yo creo que eso debe de cambiar ya. Por lo pronto un ahorro de 5,000 millones. ¿Ya aguanta? Es muy bueno. Yo creo que efectivamente los ministros tienen ahí una serie de prebendas inaceptables a las que ellos mismos cubrieron, porque cuando muchísimas veces se criticó su ingreso, se pidió también por transparencia que pasaran sus gastos de viajes, de viáticos, de representación, de autos, en fin, de todos los apoyos adicionales que tienen a su salario, y declararon que era información reservada y discútela a la corte. ¿Cómo le ganas? No, pues péleate con la corte o apela, pues no se puede. Entonces, algo trataron de ocultar, y yo creo que ahí adentro no supimos bien a bien de qué se habló. Seguramente tocaron el tema del salario, acordaron no hacerlo público, dijeron mejor vamos a decir que vamos a ahorrar 5,000 millones de pesos. Es un avance, pero yo creo que una vez estando ya en el gobierno, con la voluntad ya del Ejecutivo, con la votación en el Legislativo, se va a hacer la presión suficiente para que en el judicial tomen por sí mismo esa decisión. Ojalá así sea, porque creo, en el sentido de que sea David, la presión es muy fuerte de la señal del 1 de julio. Además, yo diría también ahí de paso y de cierre, creo que el vaso, pues medio, como diríamos, dobló un poquito a Andrés Manuel como para llegar ahí fuerte esa reunión con los ministros, ¿no? Llegó con ese aviso de que desde el judicial se hace política también. Julio. Si salió tan sonriente López Obrador después del encuentro, también porque no salió, en este caso, cabizbajo ni nada de eso, todo lo contrario, es o porque de veras la apuesta a que va a crear el famoso Tribunal Supremo, como se ha trascendido en algunas columnas de los periódicos, que quizás hasta estaría por encima de la Suprema Corte, lo cual luce un poco difícil, o porque él sabe que al final la presión social va a ser tanta que los ministros van a tener que terminar doblándose una vez que en el Ejecutivo se haga, y también en el Legislativo, donde hay mayoría del López Obradorismo. Y también lo que hay que decir es que sorprende que este discurso que tienen no solo los ministros, sino todos los funcionarios, de que hay que cumplir la Constitución, pero cuando se trata del bolsillo, cuando se trata nada más de los billetes, porque para garantizar los derechos humanos, para garantizar la seguridad, para garantizar la libertad de expresión, que también son obligaciones constitucionales, ahí no lucen tan preocupados para estar cumpliéndolo. Ahora, hay juristas que sí dicen que sí se puede bajar el sueldo de magistrados, de ministros. Por ejemplo, Ernesto Villanueva dice que si bien hay una chocan pues dos artículos, que son el 94 y el 127 de la Constitución. En el 94 dice que no se puede reducir el salario de los juzgadores federales, incluyendo a los ministros, y el 127 dice que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, y chocan. Pero hay un transitorio que hay que recordar que los transitorios tienen la misma validez que el resto de los artículos de la Constitución, en el que se dice que lo que sí se puede reducir es todo lo demás que es adicionar al salario, como los bonos, los apoyos, todo este tipo de asuntos que engordan. Bueno, hasta apoyos para lentes tienen lo cual es absurdo, tienen los ministros. Leen mucho. Sí, sé que leen, pero ni modo que no tengan para comprar unos lentes con esos sueldos, ¿no? Con esos sueldos excesivos. Entonces hay que desarmar este salario en sus diferentes partes y ver lo que sí se puede reducir o eliminar de acuerdo con este tercero transitorio. Entonces, de que se puede, nada más que cuando no hay voluntad política, pues entonces vemos que no. Así que con esa presión social que yo creo que va a ocurrir ante esta sociedad mexicana, que es más crítica, seguramente veremos que terminarán por doblarse y algo ocurrirá. Sí, podrán las redes sociales, que es donde principalmente se manifiesta esta presión social, por supuesto que hacerlos sí. que se reduzcan. Sí, yo creo que sí, porque al final, tendrá que venir también a partir de una reforma, ¿no?, de la revisión y la intervención de los otros poderes, ¿no?, del Ejecutivo, del Legislativo. Yo creo que sí, porque el mensaje es claro, ¿no? La indignación de la gente es ya alta, el descontento, la inconformidad. Yo creo que los ministros, a lo mejor no se
presupuesto lo van a reducir tanto, pero mandarán un mensaje también sumándose a este clima, ¿no?, de austeridad que es un clamor popular, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el ahorro? Pues ahí sí ya ni lo sabemos en este momento. Pero como le dice Julio, por lo menos López Obrador salió contento. No se vio muy, no se vio muy atribulado ni nada de eso, ¿eh? Vamos rápido a algunos de sus comentarios antes de concluir ya en controversia. A todos ustedes que han estado muy atentos, muchas gracias. Y también agradecemos algunos saludos que nos han llegado por otras vías a los compañeros de este panel. Les envía saludos. Bueno, le damos lectura en unos momentos. Logra López Obrador mesura en los gastos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no logra bajarles los sueldos. ¿Será el primer tropiezo de su plan de austeridad? Así fue la pregunta de Canal 44. Su respuesta, Robert Sandoval dice: no es ilegal lo que ganan los ministros, pero es una ofensa lo que ganan. Aparte, deja mucho que desear su trabajo y si tuvieran poquita vergüenza deberían bajarse el sueldo. Bueno, pues sí, tiene razón, si tuvieran poquita vergüenza y un poquito más de sensibilidad. La maestra Sofía Valencia les envía saludos a los comunicadores presentes en este panel. Muchas gracias, maestra, por estar al pendiente. Pues estamos prácticamente llegando al final, creo que tenemos un minuto por si alguien quiere agregar. No, bueno, tenemos 2 minutos. Lo importante es que el Poder Judicial transparente su gasto. El Poder Judicial es sin duda el poder que menos se escruta. Hemos avanzado en la revisión del Ejecutivo, hemos avanzado en la revisión del Legislativo, pero en el Poder Judicial es un hoyo negro ahí que nadie puede tocar, nadie puede escudriñar y eso tiene que terminar, ¿no? Sin duda. Impensable que ahí pueda existir algún consejo ciudadano, alguna sinergia pues con la sociedad civil organizada. Debería de haber ese tipo de mecanismos ahí también para vigilar al Poder Judicial. Se podría tratar de impulsar desde el Legislativo, ¿no? Sin duda hay mecanismos de ciudadanización del Poder Judicial en el sentido, por ejemplo, de los juzgados ciudadanos. Se suponía que los consejos de la judicatura eran para eso y vean lo que ha pasado. Eran más técnicos que ciudadanos, pero yo creo que la transformación pendiente más importante que tiene que ocurrir en este país es en el Poder Judicial, en los 2 órdenes de gobierno, en el federal, pero sobre todo en los estatales, porque los supremos también. Tribunales de justicia de los estados pues están absolutamente penetrados, en mi opinión, por grupos de interés, por la corrupción, por, digamos, un sinfín de actores que desvirtúan el sentido de participación organizada. Bueno, pues demasiada opacidad. El reto sigue siendo enorme, tanto en lo federal como en cada una de las entidades federativas. Ese va a ser el gran reto y habrá que ver si entra en esta nueva dinámica que el ciudadano exigió, ¿no?, a través de su voto el 1 de julio. Es que el hecho de que no sean electos los ministros, los jueces, los juzgadores en general, no significa que no deban de estar a la altura de las circunstancias y leer lo que la realidad está imponiendo y lo que los electores y los ciudadanos en este país dijeron mayoritariamente. Ellos también tienen que entender. Esto de cara a la reforma judicial que ya se va a discutir en el Congreso, donde buscan concursos de oposición para los magistrados, que ya no sea por compadrazgos políticos. Compañeros, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a usted.